Cuando alguien antes, cuando llegaba la noticia, llegaba después de 4 meses la noticia de que había terminado una guerra, en el siglo XVII o en el siglo XVI. O gente que no se enteraba que había terminado una guerra o que había terminado algo. Por lo tanto, a la velocidad que estamos nosotros teniendo, si no le ponemos límite, y cada uno de nosotros le tiene que poner límite, esa aceleración va a hacer que nosotros no podamos encontrar el sentido de la vida, porque nuestro sentido de la vida proviene de la profundidad que nosotros podamos tener para extraer contenido. Con la velocidad no estamos teniendo concentración ninguna. Y si además nuestro pensamiento va a ser derivada a la inteligencia artificial, mira, ya tenemos que cerrar el chiringuito, porque a la velocidad que tenemos, que el pensamiento además se lo estemos dando a un tipo de inteligencia que no es la nuestra, hace que nosotros no tengamos pensamiento de fondo. No tener pensamiento de fondo es terrible porque en cuanto se abre un poco el espacio, aparece el vacío del hastío existencial. Es decir, la persona se pregunta, ¿para qué existo? Es decir, ¿para qué existo? Porque a tal velocidad no sé ni quién soy ni para qué vivo. Por lo tanto, señores, hay que frenar, hay que beber su café con leche y si no quiere la leche, el té, durante 3 horas con un buen libro o meditando o haciendo deporte, porque mucha gente toma el deporte para alcanzar estados meditativos. En definitiva, fíjate la necesidad de estar con uno mismo. Nachman de Bratslav, vuelvo a repetir a este autor, dice, cuando una persona muere, una de las cosas que más se arrepiente la persona cuando se está muriendo es el poco tiempo que estuvo con sí misma. Bueno, según hablas, se me vienen a la cabeza dos imágenes. El de el conejo en Alicia en el País de las Maravillas, con su reloj corriendo, y otra que es cuando entramos en un gran supermercado queriendo hacer dieta de hidratos de carbono. Es decir, nos encontramos todas las hileras del supermercado son hidrato de carbono y trigo y todo lo que tiene que ver con algo que pueda engordar o hacernos enfermar. Quiere decirte que no es una tendencia lo que estamos viviendo, es un tsunami provocado por todo tipo de intereses ajenos a nuestro espíritu que nos condicionan de tal manera que creemos que eso es lo real, que eso es lo que realmente funciona, porque no nos enseñan a parar, no nos enseñan a cultivarnos y a elevarnos. Eso quizá pueda resultar incluso ahora aburrido, ¿no? La gente necesita estímulos continuos. ¿Cómo podemos relacionarnos con este mundo tan caótico, con este mundo tan diverso y a una velocidad de vértigo en el que se introducen elementos tan fascinantes como la inteligencia artificial para no caer en un caos colectivo? Mira, la cuestión central aquí es una pequeña palabra, bueno, que es la profundidad, ¿no? Lo que en hebreo llamamos omek, lo profundo. Nosotros no podemos hacer ningún análisis en profundidad si vamos a tal velocidad. Por lo tanto, lo que hoy está pasando, y lo vemos claramente en las redes, es que cada vez hay más copiar y pegar, más gente que repite algo que no sabe, porque no ha tenido profundidad en la reflexión y en el estudio. Es decir, estamos cayendo a tal velocidad todos que yo te digo, no es intencional y como tú bien dices, hay ciertos intereses que hacen que la velocidad del consumo y la velocidad del sistema esté en este nivel y nosotros tenemos que frenar. Es una responsabilidad poder frenar. El freno, el límite, es consubstancial al universo. Todo en el universo tiene límite. Nuestro estómago tiene límite, nuestro pelo tiene límite, nuestra respiración tiene límite, los pulmones tienen límite, todo tiene límite, menos el divino infinito que está fuera del universo, todo lo que hay aquí tiene límite. ¿Cómo es posible que nosotros estemos en una situación ilimitada? En una situación ilimitada. No, el ilimitado es el potencial, pero es en el potencial. En la realidad nos tenemos que ir poniendo límites. No podemos estar en un automóvil, en una autopista, acelerando constantemente y cuando estamos a 200 pasar a 300. Primero porque no estamos disfrutando del paisaje. Indudablemente para disfrutar el paisaje hay que ir más lento, porque aquí tenemos un problema. La aceleración hace que se pierda el objetivo por el cual estamos acelerados. Es decir,
Estamos acelerados conociendo todos los países del mundo, pero cuando llegamos a ese país, como tú bien decías, y ahí comparto 100% tu análisis, el input, es decir, el estímulo va quedando corto. Es decir, en el mundo de la realidad material, los deseos son limitados. Entonces, todos los deseos en el mundo de la materia son limitados y todos se pueden eventualmente satisfacer. ¿Cuál es el único deseo que no se puede satisfacer? El de la búsqueda del conocimiento. Por supuesto, para lograr una paz interior y no un conocimiento desenfrenado, porque al final la velocidad hace que tampoco uno conozca nada. Para conocer hay que tener profundidad, para tener profundidad hay que tener tiempo, para tener tiempo hay que poner un límite en la agenda. Para lograr ese tiempo, controlando las autodistracciones y la lactancia psíquica de los demás. Porque cuidado, si nosotros logramos limitar nuestras autodistracciones, seguimos teniendo un problema en el exterior, que es el sistema de distracciones exterior o la lactancia psíquica de aquellos que nos interrumpen constantemente porque a nivel parasitario quieren como chupar, digamos, energía de nosotros. Y nosotros tenemos que autopreservarnos. Esto parece como egoísmo, aparentemente, el planteo, pero no es egoísmo la autopreservación, porque si no me autopreservo poniendo límites a los demás, va a llegar un momento que yo no puedo dar lo que no tengo. Desde el punto de vista de la Cábala, lo que yo puedo dar es lo que yo recibo. Si yo durante 5 horas pude estudiar, pude meditar, pude escribir y recibí luz a través de ese conocimiento, ahí sí puedo dar una entrevista, ahí sí puedo dar una clase. Pero hoy se da humo, porque nadie recibe, porque no tenemos tiempo para recibir. Entonces lo que tú estás viendo, sobre todo en las redes, es que la gente habla, pero no hay sustancia en lo que se está diciendo. Cada vez el lenguaje está teniendo menos contenido en su interior porque no hay profundidad en el quien está relatando ese lenguaje. Es decir, está viendo un lenguaje vacío hoy por la velocidad de la falta de profundidad que tendría que tener el interlocutor de ese lenguaje. Estamos ante un problema muy grave, porque te puedes dar cuenta que hay diálogos donde tú los oyes atentamente y no hay nada. Y tú dices, ¿qué hay aquí en el fondo de la cuestión? Y te das cuenta que no hay fondo a la cuestión, que hay palabras que se reproducen como un copiar y pegar, porque la persona con estas palabras de tipo mágico está creando un lenguaje de tipo, ya ni diría barroco, sino un lenguaje simple, pero que no tiene contenido en el interior y por lo tanto esto demuestra la falta de profundidad. Esto es muy grave lo que está pasando, Alfredo. Nuestra Sí, falta de profundidad no es intencional. Hay gente arrastrada a la venta de un lenguaje vacío. sí, realmente es una cuestión muy grave. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero muy maquillada, muy perfectamente maquillada. ¿No será que en este maquillaje, esta falta de conversación profunda, lo que estamos manifestando en redes sociales, en todo este tinglado artificial que se nos muestra, nuestros propios miedos, nuestra propia confusión, nuestro propio caos transformado en palabras que se copian y se pegan para crear una cadena de confusión que puede terminar en un mal mayor, en bueno, pues estos momentos justos que estamos viviendo de la historia de la humanidad? Este copia y pega va a terminar por manifestar un gran copia-pega de una realidad que no es nuestra, que es artificial. Totalmente, totalmente. Estamos viviendo en un mundo absolutamente superficial y no lo digo desde el punto de vista del sistema económico por el consumo, lo estoy diciendo desde el punto de vista del propio lenguaje de transmisión. Es decir, nuestro lenguaje está fallando en la representación del contenido porque no tenemos contenido, dado que no hay tiempo disponible para profundidad. Es decir, estamos enganchados en un pedaleo en el aire, para llamarlo de alguna manera, donde la persona tiene que hacer un trabajo de profundidad y no lo hace porque la propia persona cree que el trabajo de profundidad es como un retroceso frente a la velocidad de los medios, cuando en realidad el trabajo de profundidad es el único trabajo real que adelanta uno. Es decir, yo crezco en esas 5 horas de silencio y de profundidad en cuanto al contenido y no solo frente al lenguaje. Es decir, estamos en un nivel de velocidad tan superficial que la superficie nos ha engañado. Esto claramente ya se sabía de tiempo ancestral y te voy a decir cuál es el nombre. Se llama idolatría.
¿Qué es la idolatría? La gente cree que la idolatría es solamente posternarse ante imágenes. La idolatría es creer que en la superficie es lo único real que existe.